amigos, esto es Cultura Verdadera cuando el reloj ya marca las 10 de la noche con 42 minutos. Estamos hablando en esta parte del programa de la historia oculta, desconocida, el lado B de la relación entre la fe y también algunos episodios catastróficos que ha enfrentado nuestro país. Hablábamos de este terremoto devastador de 1647 que da vida al fenómeno, digamos, al fenómeno del Cristo de Mayo. Yo me preguntaba antes de la pausa y estábamos justo discutiendo cómo es posible que esta corona de espinas que está en la frente, fisonómicamente una parte más estrecha que el resto de la cabeza, logra bajar hasta el cuello y luego nadie es capaz de volver a ponerla a su posición original. ¿Cómo podemos responder ese interrogante? Cristóbal. O sea, bueno, no soy experto en esto, digámoslo, además el padre tenía la palabra antes, pero hay una cosa que es cierto, o sea, como se ha hecho con otras reliquias en otras partes del mundo, habría que hacer un examen, digámoslo, de la construcción de la obra. Eso hay que dejárselo a los historiadores del arte y científicos que se puedan dedicar a eso. Es un trabajo fantástico, además, porque te permite entender cómo fue construida la obra, la datación, el tipo, en este caso el tipo de madera y los elementos que sirven para construir la figura, o sea, ¿qué pasó estructuralmente? Exactamente, y cómo lo ha afectado el paso del tiempo. Cayeran al cuello. Claro, y cómo lo ha afectado el paso del tiempo. Si eso también, estamos hablando de una escultura que tendrá, ¿cuánto? Más de 300 años, o sea, 400 años fácilmente. Entonces, hay todo un tema ahí que vale la pena investigarlo. Ahora, ¿cómo se dio este fenómeno? Si cayó, no se puede volver a subir. Bueno, yo prefiero seguir el camino del silencio ante la ignorancia, digamos. No lo sabría. Padre, ¿es cierto que esta procesión que se hace año a año, cuenta la leyenda, ¿no? Cuenta el mito que cuando no se hace la procesión, por alguna razón el Cristo de Mayo no sale a las calles, ¿se producen movimientos telúricos? Mire, yo soy poco partidario de discutir demasiado de este tipo de cosas. Por ejemplo, honradamente no me importa un bledo que le haga cómo bajó la corona. Me parece que en un programa en que yo quiero hablar de la fe en Chile, la significación, este es un hito interesante, el terremoto, la presencia de la iglesia y este símbolo. Pero de ahí es obvio que eso va generando, yo no creo, por motivo alguno, que el terremoto del año 10 se deba a que no salió la procesión. No tengo idea si salió o no salió. No es el tipo de cosas ni que yo creo ni que me preocupan. Me parece que la religión es algo mucho más profundo. Entonces el peligro es que termine uno discutiendo si cuántas espinas, si las espinas bajaron o no subieron, y eso me parece, por lo menos para mi fe, no tiene ninguna significación. Se lo digo porque creo que es interesante compartirlo. Y no es que no sea creyente, yo tengo la fe puesta en otra cosa. Y eso es súper importante. ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando uno se acerca a la historia de la iglesia, obviamente que tenemos vertientes para poder acercarnos, ¿no es cierto, padre? Podemos entrar desde la historia eclesiástica y podemos entrar de la historia de la iglesia o podemos entrar de la historia teológica, ¿de acuerdo? De la salvación. Por lo tanto, son posibilidades. Yo comparto lo que usted dice. Efectivamente, cuando uno se acerca a la historia de la iglesia y ya partimos desde la primera pregunta diciendo que es el alma de Chile, o partimos diciendo que efectivamente es la forma de pensar, sentir y actuar de un pueblo, obviamente que este tipo de elementos caen dentro del detalle. Por eso que yo comparto lo que usted dice. Yo creo que uno tiene que acercarse a la historia de la iglesia, por lo menos lo que ha hecho el equipo que estamos trabajando en el proyecto Historia de la Iglesia en Chile, que ya llevamos 4 volúmenes. Hemos tratado de tomar la historia de la iglesia desde las diferentes vertientes, pero siempre no perdiendo un punto, que estamos hablando de la iglesia, por tanto hay un tema de trascendencia. Y el tema de la trascendencia no podemos dejarla de lado. Entonces la pregunta del Cristo de Mayo yo creo que acota, es una realidad cultural, pero que se mantiene hasta el día de hoy en cuanto a la fe de un pueblo creyente. Pero, perdón. No, yo creo que aquí hay un problema religioso y social, que son dos cosas que podrían estar separadas, pero que están unidas. ¿Por qué? Por el imaginario popular y la memoria histórica colectiva. Eso es un recuerdo que queda, ¿no es cierto?, y que va perdurando de siglo en siglo, va transmitiéndose de generación en generación. Es lo mismo que presentó el historiador con respecto a los símbolos que habían en la catedral. Por ejemplo, portales,
etcétera. Pero no habló, por ejemplo, de una cosa sumamente importante, que todos los ornamentos religiosos de oro y de plata que tiene la catedral fueron hechos en la hacienda Calera de Tango jesuita, por ejemplo. Eso la gente no lo sabe. Y eso tiene un valor histórico más trascendente que, tal como decía el padre, que el Cristo tenga la corona en el cuello o la haya tenido en la frente. El asunto es que está ahí, ¿no es cierto? Ahora, difícil que nosotros podamos dilucidar cómo bajó o por qué no sube, pero la creencia popular, el imaginario popular, la memoria histórica es lo que le da vigencia hoy día. Exacto, y en ese sentido es lo que también queremos discutir acá. Yo creo padre, que perfectamente legítimo, por ejemplo, que artistas quieran estudiar la estructura de esa imagen, cómo fue hecha, de qué época es, me parece estupendo. Me parece legítimo que un historiador quiera recordar la memoria de un pueblo. Yo, desde el punto de vista estrictamente de mi fe, digo, yo respeto enormemente a ese pueblo creyente, pero para mí el tema de si pasaba o no pasaba por el cuello la corona no tiene para mí en el problema estrictamente religioso tanta importancia, lo cual no quita que algunos historiadores, alguien quiera conocer las costumbres de Chile, las tradiciones de Chile, me parece legítimo. bueno, justamente es el ejercicio que